muy contentos esta mañana de darle la bienvenida a una mujer extraordinaria. Ustedes la conocen. Es una académica, investigadora muy importante de nuestro país, eh, que ha trabajado ya, o trabajó en el pasado, digámoslo así, en política con nosotros, pero que ha sido reconocida como investigadora actualmente en la Universidad de los Andes. Es politóloga, maestría en ciencia política, doctorado en ciencia política. Ha trabajado en varias universidades, no solamente en Colombia, sino también en México, en Canadá, en Holanda, entre otros. Y es realmente una de las personas referentes en el análisis de la situación política y también de los retos internacionales que tiene nuestro país. Entonces, darle la bienvenida a Sandra Borda es realmente un motivo de orgullo para nuestra campaña. Muy bien, Sandra, además de lo que ustedes ya saben y que he mencionado, también hizo parte de la lista al Senado del Nuevo Liberalismo hace un año y medio, ya van a ser 2 años. Y también por lo que ocurre también en la política por diferencias decidió marginarse y salir del partido, pero ahora regresa a acompañarnos, a acompañar esta aspiración y este equipo y esta propuesta para Bogotá. Entonces es una gran noticia para nosotros. Yo tengo la comisión, ahorita hablaremos de eso, de la necesidad también de que Bogotá tenga una visión, en cierta forma, que le permita aprovechar una cantidad de oportunidades que existen a nivel internacional para conectarse con otros países, para conectarse con otras ciudades y tener la posibilidad de acceder a recursos de cooperación internacional, de aprender de experiencias de muchos otros países en la forma como se han resuelto problemáticas que tal vez son similares a las que estamos viviendo en Bogotá y retos que tenemos. Bogotá en algún momento fue referente en muchas cosas a nivel internacional, dejó de serlo y tenemos que tratar de lograr otra vez, a partir de compartir esas experiencias, de conocerlas y de investigarlas, lograr ser nuevamente referente. Entonces, bienvenida Sandra a este equipo, bienvenida a este equipo para que Bogotá camine segura. Y quiero obviamente también hablar del tema de la política nuestra de equidad de género. En nuestra propuesta hicimos un ejercicio en el programa de gobierno que creo que es superior en ese aspecto a los demás planes de gobierno, en términos de identificar o garantizar que la política de género sea una política transversal a todos los sectores. Por eso hay capítulos en el sector salud, en el sector educación, en el sector de seguridad, en todos los aspectos, porque consideramos que tiene que ser algo que claramente toque, influya y garantice un cambio en todos los aspectos de la política distrital. Entonces, para eso quisiera brevemente, primero, pues darte la bienvenida, agradecerte, Sandra, por estar acá y decirte que hablemos un poco de primera instancia de ese tema de equidad de género y cómo podemos en Bogotá, a partir de lo que tú has visto en el programa de gobierno y los retos que tú conoces, trabajar para una política de género que sea mucho más efectiva, que no se queden las preguntas que nos hacen a los candidatos muchas veces y es, bueno, ¿y usted se compromete con un equipo paritario? Es básicamente la pregunta que se hace. Y cómo logramos eventualmente, no solamente desde el distrito y en lo que corresponde al distrito en su funcionamiento, sino en la política pública, que hoy tiene pues herramientas interesantes como el sistema distrital de cuidado, pero que hay que complementar con otras. ¿Cómo podemos apostar y fortalecer esa política? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la madrugada. Es fantástico verlos a esta hora. Muchas gracias, Carlos Fernando. Estoy muy complacida de estar de regreso. Me alegra mucho estar, digamos, en condiciones de apoyar a un candidato con el que no tengo que decir que voto con reservas, sino que me compense completamente. Lo que me empujó al nuevo liberalismo en primera instancia es, digamos, la suerte de gran simpatía que le tengo al ideario liberal del nuevo liberalismo y por eso estoy de nuevo y por supuesto, digamos, tu candidatura no es una candidatura que me entusiasma, digamos, que me produce emoción de salir a votar y que me produce optimismo, me produce esperanza. Entonces, ante todo, muy feliz de estar acá, muy feliz de estar apoyando tu candidatura. Sobre el tema de género, yo diría, Carlos Fernando, que claro, la paridad no es suficiente, eh, pero es el punto de partida. Tenemos un gobierno nacional que nos prometió paridad en los nombramientos y hoy, por ejemplo, en el servicio diplomático tenemos solamente un 27% de embajadoras mujeres. El resto son todos hombres.
para poder empezar a hacer función pública y a ejercer política pública teniendo en cuenta los criterios de género, la primera condición necesaria, más no suficiente, es tener paridad. Hay que tener mujeres en los escenarios de toma de decisiones. Y lo segundo que diría es que el Banco Mundial hace mucho tiempo viene diciendo que lo que hemos hecho con las grandes ciudades del mundo es básicamente construir ciudades con criterios que creemos que son neutros, pero que en realidad son muy masculinos. Por una razón fundamental, y es que siempre hemos asociado el espacio público con la masculinidad. El espacio privado siempre ha sido concebido como el espacio de las mujeres a la casa, los hombres a ejercer en el espacio público. Eso hace que la infraestructura de transporte, que la infraestructura de las ciudades, que la forma en la que se ha pensado las ciudades no sea un criterio de género. Y eso básicamente lo que exige es empezar a pensarse todas y cada una de las cosas que se hacen en las ciudades con criterio de género. Si vamos a hacer infraestructura de transporte, si vamos a hacer infraestructura de parques, la infraestructura para el trabajo, la infraestructura para el ocio en las ciudades, todos los tipos de espacio público que tenemos en las ciudades tienen que tener criterio de género, porque hasta ahora desafortunadamente nos hemos pensado única y exclusivamente con el criterio de los hombres usando el espacio público. Creo que eso es un punto esencial para empezar a movernos en esa dirección y creo que es supremamente importante en esos espacios de toma de decisiones tener justamente mujeres, pero no solamente mujeres, sino mujeres que se piensen el género constantemente para que incorporen ese criterio en el proceso de construcción y reconstrucción de nuestras ciudades. Muy bien, claro, es clave porque eso expresa muy bien lo que dice Sandra, la motivación que teníamos para incluir precisamente el tema de género de manera transversal y lo vivimos permanentemente, Sandra. Las mujeres nos manifiestan en todos los rincones de Bogotá eso y nos dicen que tenemos que entender nosotros los hombres cómo para ellas vivir la ciudad hoy es muy distinto que para un hombre en todos los escenarios y que si eso no se tiene en cuenta a la hora de actuar frente a absolutamente todo, desde la construcción efectivamente de infraestructura de transporte hasta, digamos, el tema pues, del sistema distrital de cuidado, las manzanas de cuidado, pues no vamos a lograr tener una política efectiva que sea consciente de esa diferencia para las mujeres. Una segunda pregunta es, existe ya y creó la alcaldesa, y hay que reconocerlo, y yo no tengo ningún problema en como decía Mocus, criar hijos ajenos, y es garantizar que aquellas políticas positivas y adecuadas que se han implementado les demos continuidad. El sistema distrital de cuidado, que es un sistema que busca en cierta forma inicialmente reconocer esa desigualdad profunda que tenemos en nuestra sociedad de cargas en el hogar y que ha llevado a que muchas mujeres en nuestra ciudad, en nuestro país, pero obviamente en este caso en nuestra ciudad, con esas cargas que llevan en el hogar, no han podido mantenerse en el sistema educativo, acceder a un empleo, construir un proyecto productivo. Entonces, ese sistema es muy positivo, tiene 20 manzanas del cuidado. Entiendo que ya ha logrado, digamos, generar capacitaciones, pero yo creo que hay que avanzar más en ese sistema y hay que avanzar para que también apoyemos, por ejemplo, a mujeres que no solamente tienen de pronto un hijo pequeño, sino también que son cuidadoras de una persona con discapacidad o de un adulto mayor y que les permita no solamente irse a capacitar, sino más allá de eso, cómo van a lograr eventualmente desarrollar su potencial, acceder a un empleo y tener la posibilidad eventualmente. ¿Cómo ves tú ese programa y cómo podríamos complementarlo? Sí, sin duda alguna. Yo creo que en la última administración se ha avanzado enormemente en incorporar el cuidado como parte de la política pública, cosa que no había sucedido en el pasado. Yo creo que ese es un plan que necesita más inversión, estoy de acuerdo, necesita expansión. Creo que, digamos, la suerte de piloto que adelantó la actual administración le muestra a uno con mucho cuidado cuáles son los puntos que hay que potencializar, cuáles son las cosas que hay que corregir. Y yo realmente celebro que el mood de esta campaña no sea el de hacer tierra arrasada y empezar de cero a reinventarse la ciudad. Digamos, creo que hay muchas cosas que se han hecho y pensando en el género también, Carlos Fernando, se me ocurre el avance, de nuevo, en materia de género para la población LGTBIQ en Bogotá.
también ha sido muy importante durante la última administración. Creo que se puede mover mucho más la frontera para tratar de hacer de esta ciudad una ciudad amigable con esa población, una ciudad que sea su ciudad y que no los obligue a circunscribirse en guetos particulares para sentirse seguros, sino que puedan apropiarse de todo el espacio público constantemente. Yo creo que la última administración se movió en la dirección correcta en esos dos temas y lo que hay que hacer es evaluar, cosa en la que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque llega un nuevo alcalde y acaba con todo y vuelve a empezar. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer es evaluar lo que se ha avanzado en esa materia y, de nuevo, mirar qué se puede potencializar y qué se puede corregir. Pero la dirección, estoy totalmente de acuerdo, me parece que es la dirección correcta. Sí, a mí, mencionando ese tema que hablas de la población LGBTIQ+, me han buscado en varias oportunidades de la población trans de Bogotá, por un tema, pues no vamos a profundizar, pero es un tema crítico de la forma como son agredidos, por ejemplo, por parte de miembros de la fuerza pública muchas veces. Entonces ahí tenemos que trabajar en ese tema de el criterio de género. Es clave trabajar con las autoridades para unas capacitaciones y un trabajo que se haga porque muchas veces esa población es revictimizada, victimizada y revictimizada inclusive por mismos miembros de la fuerza pública. Entonces en eso vamos a trabajar, tenemos que tenerlo clarísimo. Bueno, un segundo tema muy importante es lo que hablábamos, Bogotá, y quiero empezar por un punto muy concreto y es que Bogotá ha perdido la oportunidad de acceder, por ejemplo, a cooperación internacional por el discurso que ha habido frente al tema de los migrantes. En Bogotá se ha cometido el error, en cierta forma, de caer en un discurso eh, a veces con componentes de xenofobia, y eso ha llevado a que se pierda una oportunidad, porque además también la migración, claro que es una problemática, pero que si es bien gestionada puede ser una oportunidad para una ciudad como Bogotá. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad de acceder a cooperación, de garantizar que Bogotá, esa población migrante que es muy grande, puede recibir un apoyo y Bogotá puede tener un apoyo también internacional para poder gestionar bien esa migración? Yo creo que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, Carlos Fernando, y es que Bogotá no es la primera ciudad grande en el mundo que recibe grandes flujos migratorios. ¿Sí? A veces nos creemos el ombligo del mundo y creemos que nuestras experiencias son absolutamente únicas, y yo creo que parte de lo que hace la internacionalización de una ciudad es justamente que pueda aprender de las experiencias que han tenido otras ciudades con la recepción de migrantes. Fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante. Muchas ciudades progresistas, liberales, se han autodenominado ciudades santuario con un objetivo particular, y es decir, nosotros lo hicieron sobre todo en la época de Trump, decían, nosotros no compartimos los discursos xenofóbicos, nosotros creemos que si el gobierno nacional no tiene una actitud abierta frente al migrante, la ciudad sí lo tiene que tener. Y tiene que hacer lo posible por incorporar a los migrantes, por hacerlos parte de las fuerzas productivas, por hacer efectivo el estatuto de protección que finalmente ya se implementó desde la administración Duque. Yo creo que Bogotá está en hora de hacer eso. ¿Sí? Así como reconozco los avances en los otros dos espacios que hemos discutido, creo que el discurso para tratar de opacar las ineficiencias en materia de política de seguridad que culpa constantemente a la población venezolana de nuestras inseguridades, no solamente no es cierto, porque ya lo probó un estudio en la Universidad de los Andes, el nivel de delincuencia que tenemos en Bogotá no es mayoritariamente debido a la población venezolana, sino que adicionalmente está estigmatizando a una población que se encuentra en una grandísima condición de vulnerabilidad. Entonces yo creo que estamos en mora de responder a esa necesidad que se nos ha planteado con o sin ayuda del gobierno nacional, ojalá con ayuda del gobierno nacional. Ahora tenemos un gobierno que es mucho más amable con la migración venezolana, que tiene un discurso de incorporación, aunque ha tratado de opacar un poco la existencia de esa migración, pero yo creo que los recursos del gobierno nacional tienen que estar complementados con recursos del gobierno local y con una política pública de absorción y de incorporación de esa población. No podemos seguirla estigmatizando. Estos venezolanos que han llegado para quedarse en Bogotá pueden ser potencialmente una fuerza productiva increíble para esta ciudad y lo que estamos es en moras de aprovechar lo que necesitamos hacer ahí. Y tenemos que aprender de la experiencia internacional un poco. No, yo creo que nos hemos metido pues dentro de este caparazón de Caracol Bogotá
y estamos convencidos pues de que las experiencias nuestras son distintas, y que tenemos mucho que aprender de lo que se ha hecho en otras ciudades. Entonces, creo que tenemos que empezar como a volcarnos un poco más hacia el escenario internacional como ciudad, y por qué no suplir un poco las grandes deficiencias que también tenemos a nivel internacional en el gobierno nacional. A eso iba. Cada vez más, digamos, las ciudades juegan un rol, digamos, de relacionamiento con otros países, con otras ciudades en el mundo. Eh, pues existen las figuras que se han planteado de hermandad entre ciudades y eso es importante y ahí hay un potencial para Colombia. Entiendo que, por ejemplo, Bogotá tiene con algunas ciudades de la China ya un ejercicio de hermandad que permite que un caso específico, que se vayan un grupo de colombianos, creo que al año son 120, a formarse a China en diferentes temas que tengan que ver eventualmente con temas urbanos precisamente y regresar aquí a trabajar. ¿Cómo crees tú que podemos potenciar eso para que Bogotá, eh, y además, por un lado, viendo las falencias que puede tener la política internacional nacional, y por otro lado, pues las oportunidades que genera el hecho de que cada vez más la vida se, digamos, está relacionada con actividades de regiones y de ciudades y no tanto de países, que podemos lograr que Bogotá tenga pues una política internacional mucho más potente que le permita llegar a muchos territorios y aprovechar mucho esas relaciones con esas ciudades? Sí, digamos, para empezar diría que hay un compromiso fuertísimo que tienen todas las ciudades del mundo, que comparten todas las ciudades del mundo, y es el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS. Uno de esos objetivos son 17. Uno, el número 11, que no se le vaya a olvidar nunca, el número 11 crea un compromiso en las ciudades de convertirse en ciudades y comunidades sostenibles. Eh, Eso es un objetivo que comparten todas las ciudades, y que lo que tenemos que hacer para caminar en esa dirección y en dirección del cumplimiento de todos los otros objetivos que son también importantísimos, que involucran igualdad de género, que involucran combate a la pobreza, combate al hambre, y involucran un montón de objetivos que estamos buscando todos, es actuar conjuntamente. Y esa acción conjunta se da no solamente a través del esquema de ciudades hermanas, que es un esquema que funcionó durante mucho tiempo. Hoy en día es un poco cuestionado porque se creía muy asistencialista, y lo que estamos pensando es sobrepasar esta idea de las ciudades hermanas, ¿no? Como sí, ser ciudades hermanas, pero pensar en la cooperación de una forma mucho más horizontal, pensar en la posibilidad de caminar juntos, de compartir experiencias, de compartir conocimiento, y de hacer de las ciudades espacios cada vez más internacionales, de promoción de los intereses de la ciudad, de promoción de los avances de la ciudad. Entonces, yo sí creo que es tremendamente importante en la gestión no solamente de Bogotá, sino de cualquier ciudad grande, darle, grande y pequeña, intermedia también, darle, digamos, esta dimensión que yo creo que potencializa la gestión a nivel doméstico. ¿Cómo se hace eso? Creo que el primer lugar en donde hay que empezar a pensar es en revitalizar un poco la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía, que ha tenido altos y bajos, dependiendo de qué tanto le importe al alcalde de turno el tema internacional. Entonces tiene un gran perfil y luego vuelve y se baja hasta que se desaparece, y no está bien institucionalizada. Yo creo que esa es una oficina que hay que tratar con muchísima seriedad, que hay que darle casi el nivel de una secretaría, porque, digamos, es el equivalente de la Cancillería, pero a nivel local. Entonces tiene que ser igualmente importante, con un empuje institucional, ¿no? Que además le permita a esa oficina prolongarse en el tiempo y que no sea el resultado del capricho del alcalde de turno. Yo creo que uno empezaría a avanzar muchísimo en materia de la suerte de beneficios y de como de grandes concesiones y cosas positivas que podría obtener Bogotá de la experiencia internacional. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Sandra, por venir a este equipo, porque el conocimiento, la experiencia, la claridad de frente a los retos que tiene Bogotá en ese frente internacional, en el tema de género, va a ser para nosotros muy, muy importante en la alcaldía. Sandra nos va a ayudar. Ustedes saben, su personalidad, su conocimiento es clave porque no es una persona que se sume a un equipo de manera, digámoslo así, restricta, sino que llega y dice lo que piensa y va a garantizar que nos va a alertar cuando estemos cometiendo errores, nos va a decir, se están equivocando en esto, y eso para nosotros va a ser muy, muy importante. Entonces, gracias, bienvenida. Voy a entregarte el kit, que eso sí,
Muy bien, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias.